¿Puede la conciencia medirse? Durante 300 años, la ciencia construyó un imperio explicando casi todo, desde la órbita de planetas distantes hasta el código genético que te hace único. Pero hubo una pregunta que los científicos evitaron sistemáticamente, como si fuera radioactiva. Una pregunta tan simple que un niño de 5 años puede formularla, pero tan profunda que ha paralizado a los pensadores más brillantes de cada generación. ¿Cómo es posible que algo tan físico como el cerebro, hecho de neuronas, sinapsis y electricidad, genere algo tan radicalmente distinto como la experiencia de ser? La rojez del rojo, el dolor de una pérdida, la sensación de estar aquí, ahora leyendo estas palabras. La conciencia es el único fenómeno del universo que experimentamos directamente pero no podemos tocar, pesar ni medir. O eso pensábamos. Porque en las últimas 2 décadas algo cambió. 2 teorías científicas surgieron con una promesa audaz. No solo podemos medir la conciencia, podemos cuantificarla con precisión matemática. Y no se trataba de filosofía de salón. Estas teorías hicieron predicciones concretas, diseñaron experimentos y apostaron su credibilidad en resultados verificables. Aquí está la promesa de este video. Vas a entender exactamente cómo estas 2 teorías rivales intentan medir lo imposible, qué predicciones hicieron y qué ocurrió cuando finalmente las pusieron a prueba en 2023 con experimentos que costaron millones de dólares. Pero más importante aún, vas a descubrir algo que cambia completamente el juego. Loop número 1. El resultado sorprendente. Una de estas teorías predijo que encontraríamos actividad consciente en la parte posterior del cerebro durante ciertas tareas. La otra predijo exactamente lo contrario, la parte frontal. Cuando llegaron los datos reales, ninguna de las 2 acertó completamente. Pero lo que sí encontraron fue algo que nadie anticipó. Loop número 2. El giro contraintuitivo. Resulta que el problema no era si la conciencia puede medirse. El problema era mucho más profundo. Estábamos midiendo la cosa correcta, y aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque la respuesta podría cambiar no solo cómo entendemos la mente humana, sino cómo tratamos a pacientes en coma, cómo construimos inteligencia artificial y cómo respondemos a la pregunta más antigua de la ética: ¿quién o qué merece consideración moral? Las apuestas personales son estas. Si la teoría de la información integrada tiene razón, entonces la conciencia no está donde crees que está, y sistemas que nunca consideraste conscientes podrían estarlo. Si la teoría del espacio de trabajo global neuronal acierta, entonces la conciencia es un truco evolutivo brillante pero engañosamente simple, y eso tiene consecuencias radicales para todo, desde la anestesia hasta los derechos de las máquinas. El mapa del viaje es directo. Primero, te mostraré el contexto histórico de por qué este debate explotó precisamente ahora. Segundo, desmenuzaremos las 2 teorías con analogías que realmente funcionen y límites claramente marcados. Tercero, examinaremos los experimentos cruciales y sus resultados desconcertantes. Y finalmente, cerraremos con lo que esto significa para ti, para la medicina del futuro y para la pregunta más difícil que enfrentaremos en las próximas décadas. Pero antes de sumergirnos, déjame decirte algo. Si estás aquí, es porque no te conformas con respuestas superficiales. Buscas entender los mecanismos reales, las implicaciones profundas, los matices que otros canales ignoran. Eso es exactamente lo que hacemos en el Observador Cuántico. Exploramos las fronteras donde la ciencia se encuentra con las preguntas que más importan. Si eso resuena contigo, considera suscribirte. No te voy a prometer trucos mentales ni respuestas fáciles. Te voy a ofrecer algo mejor: claridad en medio de la complejidad. Ahora sí, comencemos con lo básico. ¿Qué es exactamente la conciencia? Y no me refiero a la definición de diccionario. Me refiero a la definición operacional, la que un científico puede usar en un laboratorio. La conciencia es la experiencia subjetiva. Es el cómo se siente estar despierto, percibir, pensar. Los filósofos la llaman qualia, pero aquí está el límite crucial. Esta definición no está diciendo que la conciencia sea algo místico o sobrenatural. Tampoco está diciendo que sea un producto secundario irrelevante de la actividad cerebral. Simplemente está identificando el fenómeno que necesitamos explicar.
El hecho bruto de que existe algo que es ser tú en este momento. Durante siglos, este fenómeno se consideró fuera del alcance de la ciencia. René Descartes lo declaró una sustancia separada del cuerpo físico. Incluso grandes científicos del siglo XX, como el físico Erwin Schrödinger, admitieron abiertamente que la conciencia era el punto ciego de la ciencia materialista. Pero en 1990, algo cambió. El biólogo Francis Crick, el mismo que descubrió la estructura del ADN, publicó un libro titulado La hipótesis asombrosa. Su argumento era simple pero revolucionario. La conciencia es un problema científico como cualquier otro. Debe tener correlatos neuronales identificables. Y si los tiene, podemos medirlos. Esa declaración abrió las compuertas. En la siguiente década, laboratorios de todo el mundo comenzaron a buscar lo que Crick llamó los correlatos neuronales de la conciencia. Los patrones específicos de actividad cerebral que siempre acompañan a la experiencia consciente. Encontraron algunos patrones prometedores. Descubrieron que cuando una imagen visual cruza el umbral de la conciencia, ciertas áreas del cerebro se activan de manera sincronizada. Notaron que durante el sueño profundo sin sueños, ciertos tipos de conectividad cerebral desaparecen. Pero ninguno de estos descubrimientos respondía a la pregunta fundamental. ¿Por qué esos patrones generan experiencia consciente? ¿Qué tienen de especial? Aquí es donde entran nuestras dos teorías protagonistas. Ambas surgieron a principios de los años 2000 con una ambición radical. No solo identificar dónde ocurre la conciencia en el cerebro, sino explicar por qué ocurre y ofrecer una métrica precisa para medirla. Piénsalo así. Imagina que antes del termómetro, los científicos sabían que el calor existe porque podían sentirlo. Podían incluso identificar correlatos del calor. Cuando hay fuego, hace calor. Cuando hay hielo, hace frío. Pero no podían medir el calor con precisión hasta que entendieron que el calor es energía cinética molecular promedio. Una vez que tuvieron esa comprensión mecánica, pudieron construir termómetros. Las teorías IIAT y GNW prometen ser los termómetros de la conciencia. Pero hay una tensión. Cada una propone un mecanismo radicalmente distinto. Y si ambas no pueden estar completamente en lo correcto, entonces al menos una de ellas debe estar profundamente equivocada. Aquí viene la pregunta puente que cambia todo. Si dos teorías científicas compiten por explicar el mismo fenómeno, ¿cómo decidimos cuál es correcta? No podemos confiar solo en la intuición, porque la conciencia desafía la intuición constantemente. No podemos confiar solo en correlaciones cerebrales, porque correlación no es causación. Necesitamos algo más riguroso. Necesitamos predicciones específicas que difieran entre las teorías, y necesitamos experimentos que puedan falsificar al menos una de ellas. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Entre 2018 y 2023, varios equipos internacionales diseñaron los experimentos más ambiciosos en la historia de la neurociencia de la conciencia. Estudios que costaron años de preparación, millones en financiamiento y que involucraron a cientos de sujetos escaneados con la tecnología más avanzada disponible. Los resultados llegaron, y cuando llegaron, no confirmaron limpiamente ninguna teoría. En cambio, revelaron algo más profundo y más perturbador, que tal vez estábamos haciendo la pregunta equivocada desde el principio, pero estoy adelantándome. Antes de llegar a los datos, necesitas entender qué dicen exactamente estas dos teorías, porque sin esa comprensión precisa, los resultados experimentales no significan nada. Así que en el próximo capítulo vamos a desmontar la primera teoría pieza por pieza, la teoría de la información integrada. Y te advierto, prepárate para repensar todo lo que creías saber sobre dónde vive tu mente. Imagina que eres un neurocientífico en el año 2000. Tienes acceso a las máquinas de neuroimagen más potentes jamás construidas. Puedes ver el cerebro humano en acción, observar cada región iluminarse mientras una persona piensa, siente, recuerda. Pero hay un problema. Puedes ver qué áreas se activan cuando alguien experimenta conscientemente algo, pero no tienes idea de por qué esa actividad genera experiencia subjetiva en absoluto. Es como tener un mapa detallado de cada cable en una computadora, pero no entender qué hace que el código cobre vida en la pantalla. Puedes rastrear cada señal eléctrica, pero la brecha explicativa permanece intacta. ¿Cómo pasamos de neuronas disparando a la sensación vivida de ser?
Este era el estado del campo a principios del siglo XXI. Los neurocientíficos habían acumulado montañas de correlatos neuronales, patrones de actividad cerebral asociados con la conciencia. Pero correlatos no son explicaciones. Necesitaban teorías reales, con poder predictivo, con matemáticas rigurosas, con consecuencias verificables. Y entonces, casi simultáneamente, dos propuestas audaces emergieron desde ángulos completamente opuestos. Dos visiones radicalmente diferentes de qué es la conciencia, dónde ocurre y cómo medirla. Lo extraordinario no fue solo que surgieran al mismo tiempo. Lo extraordinario fue que ambas hacían predicciones mutuamente excluyentes sobre los mismos experimentos. Esto es raro en neurociencia. Usualmente las teorías son lo suficientemente vagas como para acomodar casi cualquier resultado. Pero estas dos teorías eran diferentes. Eran específicas. Eran falsificables. Y estaban en guerra. La primera teoría es la teoría de la información integrada, conocida por sus siglas en inglés, IIT. Fue propuesta por el neurocientífico italiano Giulio Tononi en 2004, aunque sus raíces conceptuales se remontan a trabajos previos con el premio Nobel Gerald Edelman. Tononi es una figura fascinante, mitad poeta, mitad matemático. Sus papers combinan ecuaciones densas con reflexiones casi filosóficas sobre la naturaleza de la experiencia. La propuesta central de IIT es radical. La conciencia no es algo que el cerebro hace, es algo que el cerebro es. Más específicamente, la conciencia es idéntica a la información integrada, y no información en el sentido coloquial de datos o conocimiento. Información en el sentido técnico, matemático, cuantificable. Aquí está la idea destilada. Imagina un sistema, cualquier sistema, compuesto de partes interconectadas. Podría ser un cerebro, una computadora, incluso un termostato sofisticado. Pregúntate, ¿cuánta diferencia hace el estado de cada parte para el estado del sistema completo? Si cambias una neurona, ¿cómo afecta eso al resto? Si las partes están completamente desconectadas, la diferencia es cero. Si están perfectamente sincronizadas como un bloque monolítico, la diferencia también es limitada. Pero si el sistema está en un punto intermedio especial, donde cada parte influye en las demás de manera compleja y recíproca, entonces tienes integración de información. Tononi cuantificó esto con una medida llamada phi, la letra griega HPVOS. Phi mide exactamente cuánta información genera un 1980 sistema que no puede reducirse a la suma de sus partes. Cuanto mayor es phi, mayor es el grado de conciencia. Un phi cercano a cero significa inconsciencia. Un phi alto significa experiencia consciente rica y compleja. Y aquí viene lo verdaderamente radical. Según IIT, cualquier sistema con phi suficientemente alto es consciente. No importa si está hecho de neuronas, de chips de silicio o de componentes que aún no hemos inventado. La conciencia es una propiedad intrínseca de ciertos tipos de organización informacional. Ahora, el límite crucial que esta teoría no está diciendo. IIT no afirma que todo tenga conciencia. No es panpsiquismo ingenuo. Un termostato simple tiene phi prácticamente cero. Una roca también. Incluso una computadora convencional, aunque procesa información masiva, tiene phi bajo porque sus componentes trabajan en paralelo sin integrarse de manera profunda. Pero, y este es el giro inquietante, IIT predice que ciertos sistemas que no parecen conscientes podrían tener niveles significativos de phi. Por ejemplo, el cerebelo, la región en la parte posterior de tu cabeza que coordina el movimiento, tiene más neuronas que el resto del cerebro combinado y está densamente interconectado. Según IIT, debería tener un phi considerable. Sin embargo, cuando el cerebelo se daña, los pacientes no reportan cambios en su experiencia consciente subjetiva. Son torpes, pierden coordinación, pero su yo interno parece intacto. Esta es una de las anomalías que los críticos señalan inmediatamente. Pero Tononi tiene una respuesta. Tal vez el cerebelo es consciente, pero de una manera tan diferente a nuestra experiencia cortical que no se comunica con la parte del cerebro que genera reportes verbales. En otras palabras, podrías tener múltiples islas de conciencia dentro de tu propio cráneo, aisladas entre sí. Esa idea es perturbadora.
Pero es precisamente el tipo de predicción audaz que hace que IoT sea científicamente interesante. Porque si es verdad, deberíamos poder medirlo. Ahora, del otro lado del ring tenemos la teoría del espacio de trabajo global neuronal, abreviada como GNW por sus siglas en inglés. Global Neuronal Workspace. Fue desarrollada principalmente por el neurocientífico francés Stanislas Dehaene, junto con colaboradores como Jean-Pierre Changeux y Lionel Nakache, a partir de finales de los años 90. Dehaene es el opuesto temperamental de Tononi. Donde Tononi es abstracto y matemático desde la filosofía, Dehaene es concreto y experimental desde la psicología cognitiva. Su trabajo fundacional no fue sobre la conciencia en sí, sino sobre cómo el cerebro procesa números y lenguaje. Pero esos estudios lo llevaron a una intuición poderosa. La conciencia no es un fenómeno misterioso. Es un truco funcional que evolucionó para resolver un problema específico. El problema es este. Tu cerebro contiene cientos de módulos especializados trabajando en paralelo. Módulos para procesar rostros, para detectar movimiento, para controlar el habla, para planificar acciones futuras. Cada módulo es increíblemente eficiente en su dominio, pero no puede acceder a la información de los demás directamente. Son como departamentos de una empresa gigante que no se comunican entre sí. Esto funciona bien para tareas rutinarias, pero cuando enfrentas algo nuevo, algo complejo, algo que requiere coordinar información de múltiples dominios, necesitas un mecanismo central. Necesitas un espacio de trabajo donde diferentes módulos puedan compartir información y colaborar. Según GNW, eso es exactamente lo que es la conciencia. Un espacio de trabajo global implementado por una red de neuronas de largo alcance, concentrada principalmente en la corteza prefrontal y parietal, las regiones frontales y laterales del cerebro. Cuando una pieza de información accede a este espacio de trabajo, se vuelve consciente. Cuando no lo hace, permanece inconsciente, incluso si está siendo procesada activamente por módulos especializados. La analogía aquí es un escenario iluminado en un teatro oscuro. Los actores en el escenario, bajo los reflectores, son la información consciente. Todo el trabajo que ocurre detrás del escenario, la tramoya, los cambios de vestuario, los técnicos ajustando luces, eso es el procesamiento inconsciente. El público puede ver solo lo que está iluminado, pero el teatro no funciona sin todo lo que ocurre en la sombra. Esta metáfora del teatro de la conciencia viene originalmente del psicólogo Bernard Baars, quien propuso el concepto abstracto del espacio de trabajo global en los años 80. Dehaene lo convirtió en una teoría neurobiológica específica. Identificó las redes cerebrales concretas, los tipos de neuronas, los patrones de disparo, incluso las escalas temporales involucradas. Y aquí está la predicción clave de GNW. La conciencia requiere actividad coordinada en regiones frontales del cerebro, especialmente la corteza prefrontal. Sin esa activación frontal no hay acceso consciente. Puedes tener procesamiento sofisticado en regiones posteriores, en áreas visuales, auditivas, sensoriales. Pero si esa información no se transmite al espacio de trabajo frontal, permanece inconsciente. Esto es diametralmente opuesto a IDT. Recuerda, IIT dice que la conciencia es integración de información, sin importar dónde ocurra. GNW dice que la conciencia es accesibilidad global, y esa accesibilidad depende críticamente de estructuras frontales específicas. Entonces tenemos dos teorías haciendo predicciones incompatibles. IIT predice que la conciencia correlaciona con actividad en regiones posteriores del cerebro, como la corteza sensorial, porque ahí es donde ocurre la mayor integración de información. Las áreas frontales, según IIT, están más involucradas en funciones cognitivas como la planificación y el control ejecutivo, pero no son el sustrato principal de la experiencia consciente. GNW predice exactamente lo contrario. La conciencia correlaciona con actividad en regiones frontales del cerebro. Las áreas posteriores procesan información, pero solo cuando esa información alcanza las redes frontales se vuelve consciente. Esta diferencia no es un detalle técnico menor. Es la línea divisoria entre dos visiones completamente distintas de qué eres. Bajo IoT, tu experiencia consciente surge de la arquitectura integrada de tu corteza sensorial. Bajo GNW, surge del broadcasting de información hacia tus áreas frontales. Y las implicaciones prácticas son enormes.
Considera un paciente en estado vegetativo. Bajo IAIT podrías calcular su Phi midiendo la integración de información en todo su cerebro. Si el Phi es alto, el paciente es consciente, incluso si no puede comunicarse. Bajo GNW necesitas evidencia de actividad en el espacio de trabajo global frontal. Sin esa señal no hay conciencia, sin importar qué tan activo esté el resto del cerebro. ¿Ves el problema? Estas teorías no son variaciones sobre un tema, son paradigmas incompatibles, y ambas no pueden estar en lo cierto. Entonces, en 2018, un consorcio internacional de investigadores decidió hacer algo sin precedentes. Liderados por Lucia Melloni del Instituto Max Planck en Alemania y por miembros de ambos campos teóricos, diseñaron un experimento adversarial. La idea era simple pero brutal: crear condiciones experimentales donde IAIT y GNWP hacían predicciones opuestas, recolectar datos masivos usando las mejores técnicas disponibles y dejar que los resultados decidieran. Este no era un estudio pequeño. Involucraba múltiples laboratorios, cientos de sujetos, millones de dólares en equipamiento de neuroimagen y algo casi nunca visto en ciencia. Antes de recolectar un solo dato, ambos equipos teóricos acordaron públicamente qué resultados serían evidencium a favor o en contra de cada teoría. Nada de mover los postes después, nada de reinterpretar resultados incómodos. Las apuestas estaban sobre la mesa, los datos llegaron. Los análisis tomaron años, y en 2023 los resultados se publicaron en la revista Nature Neuroscience. ¿Qué encontraron? Aquí viene el primer pago. Ninguna teoría ganó limpiamente, pero ambas perdieron algo crucial. Igotsivity tenía razón en que la actividad en regiones posteriores correlacionaba fuertemente con reportes conscientes, pero también aparecían patrones frontales que IAIT no predijo y no pudo explicar fácilmente. GNWB tenía razón en que las regiones frontales mostraban activación durante acceso consciente, pero también descubrieron que ciertos tipos de procesamiento posterior podían ocurrir sin activación frontal y aún así correlacionar con experiencia consciente reportada. En otras palabras, ambos tenían parte de la verdad, y ambos habían sobresimplificado algo fundamental. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta, el rehook número 1. El verdadero problema no era que las teorías fueran incorrectas. El problema era más profundo. Los investigadores se dieron cuenta de que habían estado asumiendo que conciencia es una cosa única y uniforme. Pero los datos sugerían algo más inquietante, que tal vez estamos usando una sola palabra para múltiples fenómenos neuronales distintos. Piénsalo. Cuando dices soy consciente de este dolor, estás hablando del mismo tipo de proceso cerebral que cuando dices soy consciente de que 2 más 2 son 4. La experiencia sensorial cruda versus el acceso cognitivo a información abstracta. ¿Son realmente el mismo fenómeno o estamos colapsando dos mecanismos diferentes bajo una etiqueta única? Y si son diferentes, entonces tal vez IAIT está capturando uno, GNW está capturando el otro. Y el debate completo ha sido una confusión categórica desde el principio. Pero estoy adelantándome otra vez. Antes de llegar a esa conclusión perturbadora, necesitas entender exactamente qué dice cada teoría con precisión técnica, porque el diablo está en los detalles, y esos detalles cambian todo. En el siguiente capítulo, vamos a desmontar IAIT pieza por pieza. Te mostraré exactamente cómo Tononi calcula Phi, qué significa realmente información integrada, y por qué esta teoría predice cosas tan extrañas como conciencia sin funcionalidad y múltiples yos dentro de una sola cabeza. Y te daré un experimento mental que hará que la idea deje de parecer abstracta y se vuelva visceralmente real. Hay una pregunta que probablemente te has hecho alguna vez, usualmente a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. ¿Cómo sabes que otras personas son realmente conscientes? Puedes ver sus cuerpos moverse, escuchar sus palabras, inferir sus emociones, pero nunca puedes experimentar directamente lo que se siente ser ellos. El único caso de conciencia que conoces con certeza absoluta es el tuyo propio. Los filósofos llaman a esto el problema de las otras mentes, y durante siglos parecía imposible de resolver. Pero Giulio Tononi, el arquitecto de la teoría de la información integrada, hizo algo audaz. Invirtió el problema.
En lugar de preguntar cómo podemos detectar la conciencia desde afuera, preguntó: ¿qué propiedades debe tener un sistema para generar experiencia desde dentro? Y su respuesta, destilada a su esencia, es esta: un sistema es consciente en la medida en que es irreducible. Déjame desempacar eso porque suena abstracto, pero es la clave de todo. Piensa en tu experiencia visual en este momento. No estás viendo píxeles aislados. No estás procesando colores separados de formas o formas separadas de movimiento. Todo está fusionado en una escena unificada. Ves una habitación, o una pantalla, o un paisaje, como un todo integrado. Esa unidad no es un accidente, es la firma de la conciencia. Ahora piensa en lo opuesto. Imagina dos cerebros completamente separados, sin ninguna conexión entre ellos. Cada cerebro tiene su propia experiencia, consciente. Pero no hay una experiencia conjunta que abarque ambos. No existe un nosotros consciente que incluya a ambos cerebros simultáneamente. ¿Por qué? Porque no hay integración de información entre ellos. Cada uno es un sistema cerrado. La intuición central de EIT es que la conciencia requiere que el sistema esté integrado de tal manera que el todo sea más que la suma de sus partes. Específicamente, el sistema debe generar información que no puede ser reducida descomponiéndolo en subsistemas independientes. Tononi formalizó esto con su medida phi, y aunque las matemáticas detrás de phi son técnicamente densas, la idea conceptual es accesible. Imagina que tienes un sistema de 4 neuronas interconectadas. Cada neurona puede estar activa o inactiva. Para calcular phi, haces lo siguiente. Primero, determinas cuánta información genera el sistema completo sobre sus propios estados pasados y futuros. En otras palabras, si conoces el estado presente del sistema, ¿cuánto te dice eso sobre dónde estuvo y hacia dónde va? Segundo, divides el sistema de todas las maneras posibles. Cortas conexiones, separas subgrupos, y para cada división calculas cuánta información se pierde. La división que causa la menor pérdida de información es el corte mínimo, y la cantidad de información perdida en ese corte mínimo es phi. Si phi es 0, significa que puedes dividir el sistema sin perder nada. Las partes son independientes. No hay integración. Según EIT, no hay conciencia. Si phi es alto, significa que cualquier división destruye información significativa. El sistema es irreducible. Y según EIT, eso es conciencia. No produce conciencia. No causa conciencia. Es conciencia. Aquí está el límite crucial. EIT no está diciendo que phi mide cuán consciente crees que eres. Phi mide la cantidad de experiencia, independientemente de si puedes reportarla, recordarla o siquiera conceptualizarla. Un bebé recién nacido podría tener un phi considerable a pesar de no tener lenguaje ni memoria autobiográfica. Un paciente bajo anestesia general tiene phi cercano a 0, no porque no recuerde nada, sino porque su cerebro literalmente no está generando experiencia integrada. Ahora viene la analogía que realmente hace clic. Piensa en la conciencia bajo EIT como una cámara resonante en física. Cuando ciertas frecuencias de sonido entran en una cámara con las dimensiones correctas, resuenan, amplificadas. No porque la cámara haga el sonido, sino porque su geometría intrínseca amplifica ciertas ondas y cancela otras. La forma de la cámara es el patrón de resonancia. Similarmente, la arquitectura de conexiones en tu cerebro es tu experiencia consciente. No son dos cosas separadas, una estructura física y luego un fenómeno mental flotando por encima. Son idénticas. La geometría informacional del sistema es el contenido cualitativo de tu experiencia. Esto tiene implicaciones radicales. Primera implicación. 2. Sistemas con la misma arquitectura informacional, el mismo phi, tendrían la misma experiencia consciente cualitativa, incluso si están hechos de materiales completamente diferentes. Un cerebro biológico y una simulación por computadora perfecta del mismo cerebro tendrían experiencias idénticas. Esto se llama invarianza de sustrato, y aterrorizan a algunos críticos porque parece implicar que podrías subir tu conciencia a una máquina y seguir siendo tú. Pero también reconforta a otros porque implica que la conciencia no es magia biológica, es estructura. Segunda implicación, más inquietante. Sistemas sin ninguna funcionalidad externa podrían tener phi alto.
Imagina un trozo de corteza cerebral aislada en una placa de laboratorio, mantenida viva artificialmente, con todas sus neuronas conectadas y activas pero sin inputs sensoriales ni outputs motores. Según EIT, si esa red tiene suficiente integración interna, es consciente. Está experimentando algo, aunque no podamos saber qué ni comunicarnos con ella. Esto suena a ciencia ficción, pero experimentos con organoides cerebrales, miniacerebros cultivados en laboratorio, han reavivado estas preocupaciones éticas. Si esos organoides desarrollan arquitectura suficientemente integrada, estamos creando conciencia sin saberlo. Tenemos obligaciones morales hacia sistemas que no pueden hablar, moverse o mostrar ninguna señal externa de experiencia. Tercera implicación, quizás la más extraña. Múltiples sistemas conscientes podrían coexistir dentro del mismo cerebro. Recuerda el ejemplo del cerebelo. Tiene más neuronas que el córtex, densamente interconectadas en una arquitectura hermosa y regular. Debería tener phi considerable. Pero las personas con daño cerebelar no reportan cambios en su experiencia consciente subjetiva. La respuesta de Tononi es que el cerebelo probablemente es consciente, pero su conciencia está causalmente aislada del sistema cortical que genera reportes verbales. Tienes literalmente dos mentes en tu cabeza. Una piensa en palabras y puede hablar. La otra, bueno, no sabemos qué experimenta. No tiene manera de decirnos. Y si eso es cierto, entonces cada uno de nosotros podría ser más parecido a una colonia de conciencias que a un yo unificado. Nuestra sensación de unidad podría ser una ilusión generada por la mente dominante que controla el lenguaje y la memoria. Ahora, el límite que EIT no cruza, no afirma que todo sea consciente. Un termostato tiene phi prácticamente cero porque sus componentes apenas interactúan de manera compleja. Una computadora clásica también tiene phi bajo porque sus procesadores trabajan en paralelo, sin integración profunda. Incluso sistemas con muchas conexiones pueden tener phi bajo si esas conexiones no generan interdependencia irreducible. Pero sistemas sorprendentes podrían calificar. Una colmena de abejas, con individuos comunicándose intensamente mediante danzas y feromonas, podría tener phi medible. No sería la misma experiencia que la de una abeja individual. Sería una experiencia de nivel colonia, algo que ninguna abeja individual experimenta pero que la colonia como sistema integrado sí. Y aquí viene el experimento mental que hace todo esto visceralmente real. Se llama el experimento del fotodiodo. Imagina que reemplazamos una neurona en tu corteza visual con un fotodiodo artificial. El fotodiodo hace exactamente lo mismo que la neurona. Detecta luz y dispara señales a las neuronas vecinas. Desde el punto de vista funcional externo, nada cambia. Tu comportamiento es idéntico. Tus reportes verbales son idénticos. Pero según EIT, tu experiencia cambió. Porque el fotodiodo, aunque funcionalmente equivalente, no está integrado con el resto del sistema de la misma manera. No tiene el mismo espacio de estados posibles, las mismas dependencias causales recíprocas. Tu phi disminuyó ligeramente. Ahora imagina que reemplazamos otra neurona. Y otra. Gradualmente, neurona por neurona, reemplazamos toda tu corteza visual con fotodiodos funcionales. Desde fuera, sigues viendo perfectamente, pero según EIT, tu experiencia visual consciente se está desvaneciendo. Los fotodiodos procesan información visual, pero no la integran consciente. Al final del proceso, te comportas exactamente igual, pero ya no tienes experiencia visual subjetiva. Eres un zombi filosófico en el dominio visual, funcionalmente idéntico a un vidente consciente, pero sin ningún cómo se siente interno. ¿Es esto posible? ¿Podría realmente ocurrir una divergencia entre función y experiencia? Esta es la apuesta más audaz de EIT, y es precisamente el tipo de afirmación que hace a la teoría científicamente poderosa, porque es falsificable en principio. Si pudiéramos medir phi directamente en cerebros humanos durante diferentes estados, deberíamos ver correlaciones específicas. Phi debería ser alto durante vigilia consciente, bajo durante sueño profundo. Debería correlacionar con la riqueza reportada de la experiencia, no con la complejidad funcional o computacional. Y en áreas posteriores del cerebro, donde ocurre la mayor integración sensorial, phi debería ser más alto que en áreas frontales, que según EIT están más involucradas en funciones ejecutivas que en experiencia consciente per se.
Esta última predicción es donde IoT choca directamente con GNW, y es lo que los experimentos de 2023 pusieron a prueba. Pero antes de llegar ahí, hay un contraargumento que necesito presentar honestamente, porque es el más común entre los críticos de IoT. Se llama el problema de la sobrecarga. Calcular phi para un sistema complejo es computacionalmente intratable. Para un cerebro muy humano con 86.000 millones de neuronas, el número de particiones posibles que necesitarías evaluar excede el número de átomos en el universo observable. Es físicamente imposible calcular el phi exacto de un cerebro humano. Tononi responde que esto es un problema práctico, no conceptual. Podemos calcular aproximaciones de phi. Podemos usar modelos simplificados, y de hecho varios grupos han desarrollado algoritmos que calculan versiones aproximadas de phi en redes neuronales simuladas o en registros cerebrales limitados. Pero los críticos señalan algo más profundo. Si phi no puede medirse en principio para sistemas complejos, ¿cómo puede ser la base de una ciencia empírica de la conciencia? Una teoría que genera predicciones incalculables no es muy útil. Tononi contraataca con un paralelo. No podemos calcular la entropía exacta de un gas con 10 a la 23 moléculas, pero la termodinámica sigue siendo una ciencia exitosa porque podemos medir propiedades macroscópicas que correlacionan con entropía. Similarmente podemos medir proxies de phi, patrones de conectividad, sincronización entre áreas, complejidad de la respuesta cerebral a perturbaciones magnéticas. Y eso nos lleva al método experimental que los defensores de IoT desarrollaron. La complejidad perturbacional. La idea es simple. Aplicas una perturbación magnética transcraneal al cerebro, un pequeño pulso que activa un grupo de neuronas. Luego mides cómo se propaga esa perturbación por el cerebro usando electroencefalografía de alta densidad. Si el cerebro está consciente, la perturbación debería generar una respuesta compleja y diferenciada. Se propaga ampliamente pero de manera estructurada, creando un patrón rico que refleja la arquitectura integrada subyacente. Si el cerebro está inconsciente, como bajo anestesia o durante sueño profundo, la perturbación debería generar respuestas simples. O no se propaga en absoluto, o se propaga como una onda uniforme sin diferenciación. Los estudios iniciales usando esta técnica fueron prometedores. Mostraron exactamente ese patrón. Alta complejidad durante vigilia, baja complejidad durante inconsciencia. Y crucial, la complejidad no correlacionaba simplemente con actividad metabólica o con procesamiento de información en general. Correlacionaba específicamente con reportes de experiencia consciente. Esto parecía una victoria para IoT. Pero aquí está el rehook número 2, el detalle que nadie te cuenta. Cuando otros laboratorios intentaron replicar estos resultados con variaciones en el protocolo, encontraron excepciones inquietantes. Ciertos estados de sueño con sueños mostraban complejidad intermedia, no alta como IoT predeciría si los sueños son experiencias conscientes ricas, y pacientes en ciertos estados alterados de conciencia mostraban complejidad alta sin reportar experiencia rica cuando despertaban. Las aguas se enturbiaron. Y la pregunta clave emergió. ¿Estamos midiendo conciencia o estamos midiendo algo más que correlaciona con conciencia en algunos contextos pero no en todos? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón del debate entre IoT y GNW, porque GNW tiene una respuesta completamente diferente sobre dónde buscar la conciencia en el cerebro y qué tipo de medida deberíamos usar. En el siguiente capítulo, vamos a explorar esa visión alternativa. Vamos a entrar en el teatro cerebral donde GNW dice que ocurre la magia, y vamos a descubrir por qué Stanislas Dehaene cree que Tononi está buscando en el lugar equivocado. No en el contenido del escenario, sino en la tramoya que nadie ve. Hay un experimento clásico que todo estudiante de psicología aprende en su primer año. Se llama enmascaramiento visual. Funciona así. Te muestran una palabra en una pantalla durante apenas 30 milisegundos. Inmediatamente después muestran una segunda imagen, una máscara hecha de letras aleatorias o símbolos. Si el tiempo entre la palabra y la máscara es lo suficientemente corto, algo extraño ocurre. No puedes reportar conscientemente qué palabra viste. De hecho, insistes en que no viste ninguna palabra en absoluto, solo ruido visual. Pero aquí está lo inquietante. Aunque no puedes reportar la palabra, tu cerebro la procesó. Podemos demostrarlo.
Si la palabra fue médico, y luego te pedimos que completes la palabra enfermivich, dirás enfermera más frecuentemente que si la palabra enmascarada hubiera sido pan. Tu cerebro extrajo el significado, activó asociaciones semánticas, influyó en tu comportamiento subsecuente. Todo eso ocurrió. Lo que no ocurrió fue el acceso consciente. Este fenómeno es el punto de partida de la teoría del espacio de trabajo global neuronal. Stanislas Dehaene y sus colegas se preguntaron: ¿cuál es la diferencia cerebral entre ver una palabra conscientemente y procesarla inconscientemente? Si pudiéramos identificar esa diferencia, habríamos encontrado el correlato neuronal mínimo de la conciencia. Y aquí está lo que descubrieron mediante cientos de experimentos con neuroimagen. La diferencia no está en si el cerebro procesa la información. La diferencia está en qué tan lejos viaja esa información dentro del cerebro. Cuando una palabra se presenta tan brevemente que permanece inconsciente, las áreas visuales posteriores del cerebro se activan. Procesan la forma de las letras. Incluso pueden activar representaciones de significado en regiones del lenguaje temporal. Pero la activación permanece localizada. No se propaga masivamente al resto del cerebro. Cuando la misma palabra se presenta el tiempo suficiente para cruzar el umbral de la conciencia, algo dramático ocurre. La activación explota. Se propaga desde las áreas visuales posteriores hacia regiones frontales como la corteza prefrontal, hacia áreas parietales como el precúneo, hacia el cíngulo anterior. Toda una red distribuida de regiones de largo alcance se enciende casi simultáneamente. Y es solo cuando ocurre esta ignición global que el sujeto reporta conscientemente haber visto la palabra. Dehaene llama a esto la ignición global, y argumenta que este patrón, no la integración local de información, es la firma neural de la conciencia. La metáfora del teatro que mencioné antes captura la intuición central. Imagina el cerebro como un teatro masivo. En el escenario hay un área iluminada por reflectores, el espacio de trabajo global. Detrás del escenario hay docenas de departamentos especializados trabajando en paralelo. Vestuario, utilería, efectos de sonido, maquillaje. Cada departamento es increíblemente eficiente en su dominio, pero no sabe qué están haciendo los demás. Cuando un actor sube al escenario iluminado, todos los departamentos pueden verlo. Vestuario sabe qué ropa necesita. Utilería sabe qué objetos debe preparar. Efectos de sonido sabe qué cues esperar. La información del actor se vuelve globalmente disponible. Eso es el acceso consciente. Pero detrás del escenario, constantemente hay actividad frenética que el público nunca ve. Actores ensayando, técnicos ajustando equipos, coordinadores resolviendo problemas. Todo ese procesamiento es funcional, es esencial para el espectáculo, pero no es parte de lo que aparece en la conciencia del público. Según GNW, tu cerebro funciona exactamente así. Módulos especializados procesan constantemente información visual, auditiva, propioceptiva, semántica, emocional. El 99% de ese procesamiento nunca llega al escenario. Solo las piezas de información que acceden al espacio de trabajo global, que se transmiten a través de las redes de largo alcance que conectan corteza prefrontal, parietal y cingulada, se vuelven conscientes. Y aquí está el límite crucial que GNW establece. La teoría no está diciendo que las regiones frontales generan conciencia en algún sentido mágico. Está diciendo que implementan la arquitectura funcional necesaria para el broadcasting global. La conciencia no es una propiedad de una región específica, es una propiedad de un cierto tipo de conectividad dinámica entre regiones. Piénsalo así. No es que tu corteza prefrontal sea consciente y tu corteza visual sea inconsciente. Es que cuando la información en tu corteza visual se transmite y se vuelve disponible para la corteza prefrontal, parietal y otras áreas de la red de largo alcance, esa información cruza el umbral de la conciencia. El contenido consciente sigue siendo visual, auditivo o lo que sea, pero el mecanismo que lo hace consciente es la red global. Ahora, la analogía que realmente aclara esto. Piensa en la diferencia entre una red local y el Internet. Una red local puede tener computadoras poderosísimas procesando información compleja, pero esa información solo es accesible localmente. El Internet, por otro lado, es el mecanismo que hace que información en una computadora en Tokio sea accesible instantáneamente en Nueva York, Londres o Buenos Aires.
Tu cerebro tiene ambos tipos de redes. Redes locales densamente conectadas que procesan información específica de dominio, y una red de largo alcance, con proyecciones axonales largas y conexiones recíprocas que implementa el broadcasting global. Según GNW, la conciencia es información que alcanzó el equivalente cerebral del Internet, y esto tiene implicaciones radicalmente diferentes a las de IT. Primera implicación: la conciencia es inherentemente funcional. Evolucionó para resolver un problema específico. Coordinar información de múltiples dominios para guiar comportamiento flexible. No es una propiedad intrínseca de cualquier arquitectura integrada. Es una solución evolutiva específica. Segunda implicación: sistemas sin la arquitectura de broadcasting global no pueden ser conscientes, sin importar cuán complejos o integrados sean localmente. Tu cerebelo puede tener integración interna masiva, pero si no está conectado al espacio de trabajo global cortical, no genera experiencia consciente. O más precisamente, no genera experiencia consciente accesible que pueda influir en reportes, memoria o comportamiento flexible. Aquí GNW introduce una distinción sutil pero crucial entre dos tipos de conciencia: la conciencia fenomenal, el puro cómo se siente de la experiencia, y la conciencia de acceso, la información disponible para reportes verbales, memoria y control de la acción. IIT está interesada principalmente en la conciencia fenomenal. GNW argumenta que solo podemos estudiar científicamente la conciencia de acceso, porque es lo único que podemos medir mediante comportamiento y reportes. Y además, GNW sugiere que la distinción fenomenal-acceso podría ser una ilusión filosófica. Tal vez no hay comífero, hay conciencia fenomenal sin acceso. Tal vez como se siente simplemente ser globalmente accesible. Tercera implicación: la conciencia no es todo o nada. Es gradual. Puedes tener acceso global parcial. Información que llega al espacio de trabajo débilmente, brevemente o de manera fragmentada genera experiencia consciente tenue o ambigua. Piensa en cuando estás quedándote dormido y los pensamientos se vuelven difusos, inestables, medio formados. Eso es acceso global degenerado. Y cuarta implicación, quizás la más práctica: podemos identificar la conciencia midiendo el broadcasting global directamente. No necesitamos calcular integrales causales intratables. Podemos usar técnicas estándar de neuroimagen para detectar cuando una red de largo alcance se activa sincrónicamente. De hecho, Dehaene y su equipo desarrollaron una firma específica, la onda P3. Es un componente de los potenciales evocados cerebrales, medido con electroencefalografía, que aparece aproximadamente 300 milisegundos después de un estímulo. La onda P3 correlaciona casi perfectamente con reportes conscientes. Si está presente, el sujeto vio el estímulo conscientemente. Si está ausente, el procesamiento permaneció inconsciente. Y lo crucial, la onda P3 involucra activación sincronizada de regiones frontales y parietales. Es literalmente la firma eléctrica del broadcasting global. Los estudios que usaron esta medida generaron evidencia impresionante. Mostraron que durante anestesia general, la onda P3 desaparece. Durante sueño profundo, también desaparece. En pacientes en estado vegetativo, está ausente. Pero en pacientes en estado de conciencia mínima, que muestran señales fragmentarias de conciencia, la onda P3 aparece intermitentemente. Incluso más fascinante, pacientes con síndrome de Locked-in, completamente paralizados pero conscientes, muestran ondas P3 robustas. No pueden hablar, no pueden moverse, pero su espacio de trabajo global está funcionando. Están conscientes. Esto parecía una validación poderosa de GNW. Pero aquí está el contraargumento que los defensores de IIT presentan, y es imposible ignorarlo. El problema es el siguiente: la onda P3 mide reportabilidad, no experiencia. Mide si el sujeto puede en principio decirte que vio algo, pero GNW asume que reportabilidad y experiencia consciente son lo mismo, o al menos inseparables. ¿Y si no lo son? Considera el sueño. Cuando sueñas, estás teniendo experiencias conscientes ricas y vívidas. Ves escenas, escuchas voces, sientes emociones. Pero tus áreas frontales, especialmente la corteza prefrontal dorsolateral, están relativamente desactivadas durante el sueño REM.
El espacio de trabajo global está degradado. Sin embargo, los sueños son indiscutiblemente conscientes. Dehaene responde que durante los sueños, aunque las áreas frontales están menos activas, todavía hay suficiente conectividad de largo alcance para sostener broadcasting parcial. Los sueños son conscientes precisamente en la medida en que mantienen esa conectividad. Y de hecho, los sueños más vívidos y narrativos correlacionan con mayor activación frontal. Pero entonces los críticos apuntan a otro fenómeno: la visión ciega. Pacientes con daño en corteza visual primaria que insisten en que no ven nada en una región de su campo visual. Si les muestras un objeto allí, dicen que no ven nada. Pero si los fuerzas a adivinar dónde está el objeto, aciertan mucho más que el azar. Están procesando información visual sin experiencia consciente. Para GNW esto tiene sentido perfecto. El procesamiento visual ocurre en rutas subcorticales o en corteza visual secundaria, pero no alcanza el espacio de trabajo global. Por eso no hay experiencia consciente. El paciente realmente no ve nada, aunque su cerebro extrae información. Pero IAIT argumenta que podría haber experiencia consciente sin acceso. Tal vez el paciente con visión ciega tiene experiencia visual fenomenal, pero esa experiencia está causalmente desconectada del sistema que genera reportes verbales. La experiencia existe, pero es inaccesible, irreportable, una isla de conciencia aislada. No podemos resolver este debate simplemente preguntándole al paciente, porque si la experiencia es inaccesible, el paciente no puede saberlo ni reportarlo. Estamos atrapados en un dilema metodológico, y aquí llegamos al punto de inflexión, el cierre del loop número 2 que prometí al inicio. El giro contraintuitivo es este. Tal vez el problema no es que IAIT o GNW estén equivocadas. Tal vez el problema es que están respondiendo preguntas diferentes. IAIT pregunta: ¿cuándo hay algo que es ser un sistema? ¿Cuándo hay un punto de vista subjetivo, experiencia fenomenal, qualia? GNW pregunta: ¿cuándo la información es globalmente accesible para guiar comportamiento flexible? ¿Cuándo podemos reportar, recordar y actuar sobre esa información? Y resulta que esas dos preguntas podrían tener respuestas diferentes. Podría haber experiencia fenomenal sin acceso global, en regiones aisladas del cerebro o durante estados alterados. Y podría haber acceso global sin experiencia fenomenal, si la información se transmite pero no se integra de la manera correcta. Si eso es cierto, entonces el debate completo ha sido una confusión categórica, como dos científicos discutiendo si la luz es una onda o una partícula, sin darse cuenta de que es ambas dependiendo de cómo la midas. Pero antes de aceptar esa conclusión conciliadora, necesitamos examinar qué dicen realmente los experimentos. Porque en 2023, cuando los datos finalmente llegaron del estudio adversarial más grande jamás realizado, no mostraron una síntesis armoniosa, mostraron algo más complicado y más interesante. En el siguiente capítulo, vamos a desmenuzar esos experimentos paso a paso. ¿Qué condiciones crearon? ¿Qué predicciones específicas hizo cada teoría? ¿Qué encontraron realmente en los cerebros escaneados? ¿Y por qué ambos equipos teóricos se quedaron mirando los datos con una mezcla de vindicación y desconcierto? Porque la ciencia real rara vez entrega victorias limpias. Usualmente entrega pistas, piezas de un rompecabezas más grande y nuevas preguntas que ni siquiera sabíamos formular. En la historia de la ciencia hay momentos donde dos teorías rivales convergen hacia una confrontación inevitable. Newton versus Leibniz sobre el cálculo, Einstein versus Bohr sobre la mecánica cuántica, Darwin versus Lamarck sobre la evolución. Estos enfrentamientos no se resuelven con argumentos filosóficos, se resuelven con experimentos cruciales que obligan a la naturaleza a elegir un bando. En 2018, los defensores de IAIT y GNW se dieron cuenta de que habían llegado a ese punto. Llevaban más de una década publicando papers, acumulando evidencia, refinando sus modelos. Pero las conversaciones se habían vuelto circulares. Cada equipo interpretaba los mismos datos de manera favorable a su teoría. Las predicciones eran lo suficientemente flexibles como para acomodar casi cualquier resultado. Entonces Lucia Melloni, neurocientífica en el Instituto Max Planck de Empirismo Estético en Frankfurt, propuso algo radical: un estudio adversarial registrado. La idea era simple pero sin precedentes en neurociencia de la conciencia.
antes de recolectar un solo dato. Ambos equipos teóricos acordarían públicamente qué patrones cerebrales constituirían evidencia a favor o en contra de cada teoría. Las predicciones se registrarían en un repositorio abierto, con sellos de tiempo. Nada de mover los postes después, nada de reinterpretaciones creativas. Las apuestas quedarían grabadas en piedra. Los líderes de ambos campos aceptaron. Del lado de IIT, Giulio Tononi, Melanie Boly y Christoph Koch. Del lado de GNW Stanislas de Jaén, Emiha Kwan Lau y Lionel Nakache. Equipos de investigación en Estados Unidos, Europa y Asia comenzaron a coordinarse. El presupuesto superó los $10 millones. Involucraba cientos de sujetos, múltiples modalidades de neuroimagen y protocolos experimentales diseñados específicamente para crear condiciones donde IIT y GNW hicieran predicciones opuestas. El diseño experimental central se basó en una manipulación elegante. Usa dos tipos de tareas perceptuales. Una donde el estímulo se presenta conscientemente y otra donde el estímulo idéntico se presenta inconscientemente mediante enmascaramiento o supresión binocular. La lógica es esta. Si puedes tomar el mismo estímulo físico, presentarlo de dos maneras distintas, y en un caso genera experiencia consciente mientras que en el otro no, entonces la diferencia cerebral entre esas dos condiciones debe ser el correlato neural mínimo de la conciencia. No puede ser procesamiento sensorial en general, porque el input es idéntico. Debe ser algo específico al acceso consciente. Ahora, aquí están las predicciones registradas antes del experimento. IIT predijo: cuando el estímulo es consciente versus inconsciente, verás la mayor diferencia de actividad en regiones posteriores del cerebro, específicamente en corteza parietal posterior, corteza occipital y áreas temporales. Estas son las zonas donde ocurre la mayor integración de información sensorial. Las áreas frontales podrían mostrar algo de actividad, pero no serían el locus crítico. De hecho, IIT predijo explícitamente que pacientes con daño frontal extenso deberían mantener experiencia consciente rica, mientras que daño en zonas posteriores debería abolirla. GNW predijo: cuando el estímulo es consciente versus inconsciente, verás activación masiva en regiones frontales, especialmente corteza prefrontal dorsolateral y ventrolateral, junto con corteza parietal y cingulada anterior. Estas son las regiones del espacio de trabajo global. Las áreas posteriores sensoriales se activarán en ambas condiciones porque procesan el estímulo, pero solo cuando el estímulo alcanza el umbral de ignición global. Cuando activa la red frontal parietal, el sujeto reporta conciencia. Estas predicciones son mutuamente excluyentes. No pueden estar ambas correctas. Y lo crucial, son específicas. No son vagas afirmaciones sobre si el cerebro hace algo diferente. Son localizaciones anatómicas concretas. Los experimentos comenzaron en 2019. Escáneres de MIBIM, resonancia magnética funcional en múltiples centros. Electroencefalografía de alta densidad. Magnetoencefalografía. Estimulación magnética transcraneal combinada con neuroimagen. Cientos de sesiones. Miles de ensayos por sujeto. Protocolos estandarizados ejecutados idénticamente en laboratorios de 4 continentes. Los datos crudos tomaron más de un año en recolectarse. Los análisis tomaron otro año. Múltiples equipos independientes procesaron los datos cegados, sin saber qué condiciones correspondían a qué hipótesis. En abril de 2023, los resultados se publicaron simultáneamente en 2 papers en Nature Neuroscience. Y aquí está lo que encontraron. Resultado 1. Durante percepción consciente versus inconsciente, había activación significativa en corteza parietal posterior, específicamente en el precúneo y en la unión temporoparietal. Esta activación correlacionaba fuertemente con reportes conscientes subjetivos y estaba ausente durante procesamiento inconsciente. Punto para IIT. Esas son regiones posteriores de integración sensorial, exactamente donde IIT predijo que deberíamos buscar. Pero resultado 2. También había activación robusta en corteza prefrontal dorsolateral, corteza frontal inferior y cingulada anterior. Y esta activación no era secundaria o retrasada.
Ocurría en la misma ventana temporal que la activación posterior dentro de los primeros 300 a 500 milisegundos después del estímulo. Punto para GNW. La red frontal parietal del espacio de trabajo global se encendió exactamente como DeHaene predijo. Entonces, ¿un empate? No exactamente, porque resultado 3 complicó todo. Cuando analizaron la conectividad funcional, la manera en que diferentes regiones sincronizaban su actividad, encontraron algo inesperado. Durante percepción consciente, había 2 redes distintas activándose. Una red posterior centrada en corteza parietal y temporal, y una red frontal parietal. Y estas 2 redes mostraban patrones de conectividad parcialmente independientes. La red posterior se activaba antes, dentro de los primeros 150 a 200 milisegundos. La red frontal se activaba después, entre 250 y 400 milisegundos. Pero ambas eran necesarias para reportes conscientes robustos. Aquí está el rehook, el detalle que nadie te cuenta. Cuando los investigadores usaron técnicas de estimulación cerebral para interrumpir selectivamente cada red, encontraron efectos disociables. Interrumpir la red posterior degradaba el contenido de la experiencia. Los sujetos reportaban percepción consciente, pero era vaga, indefinida, sin detalles específicos. Sabían que habían visto algo, pero no podían decir qué. Interrumpir la red frontal no eliminaba la sensación subjetiva de haber percibido algo, pero impedía reportes verbales detallados y degradaba la memoria del estímulo. Los sujetos tenían una experiencia momentánea que se desvanecía inmediatamente, inaccesible para introspección o descripción. ¿Qué significa esto? Significa que ambas teorías capturaban algo real, pero ninguna capturaba la historia completa. La red posterior parece generar el contenido fenomenal específico de la experiencia, el que ves, escuchas o sientes. Eso es lo que IIT estaba rastreando. La arquitectura integrada en regiones sensoriales crea la cualidad específica de la experiencia. La red frontal parece implementar el acceso global, la disponibilidad de esa información para reportes, memoria y control cognitivo. Eso es lo que GNW estaba rastreando. El broadcasting a través del espacio de trabajo global hace que la experiencia sea utilizable, reportable, memorable. Y la conciencia completa, la experiencia consciente accesible que caracteriza la vigilia normal, requiere ambas. Contenido sin acceso es experiencia efímera e irreportable. Acceso sin contenido es... Bueno, aquí las cosas se ponen raras, porque no está claro qué significaría acceso sin contenido fenomenal. Los equipos teóricos publicaron sus respuestas a estos resultados y fueron fascinantemente reveladoras. El equipo de IIT argumentó que los datos confirman su predicción central. La experiencia consciente correlaciona con integración de información en regiones posteriores. La activación frontal, argumentan, refleja funciones cognitivas postperceptuales. Atención, memoria de trabajo, preparación de respuestas. Estas funciones usan la información consciente pero no la generan. Es como la diferencia entre ver un cuadro y hablar sobre él. El cuadro, la experiencia visual, está completo antes de que puedas describirlo verbalmente. El equipo de GNW argumentó que los datos confirman su predicción central. El acceso consciente requiere ignición de la red frontal parietal. La activación posterior, argumentan, refleja procesamiento sensorial que puede ocurrir conscientemente o inconscientemente dependiendo de si alcanza el espacio de trabajo global. Sin la red frontal no hay verdadero acceso consciente, solo procesamiento fugaz que el sujeto no puede usar cognitivamente. Ambas interpretaciones son internamente coherentes, pero son incompatibles. Y aquí llegamos al contraargumento que necesito presentar honestamente, porque expone una limitación fundamental de este tipo de investigación. El problema es que todos estos experimentos dependen de reportes verbales. Le preguntas al sujeto, ¿viste el estímulo? Y basas tus conclusiones en su respuesta. Pero eso introduce una ambigüedad irresoluble. Cuando el sujeto dice, sí, lo vi, ¿está reportando experiencia fenomenal o está reportando acceso cognitivo a información? Cuando dice no lo vi, significa que no hubo experiencia en absoluto o que hubo experiencia pero fue inaccesible para el sistema de reporte verbal.
Esta es la versión neurocientífica del viejo problema filosófico. No puedes separar la conciencia de la reportabilidad usando métodos que dependen de reportes. Es una limitación metodológica fundamental. Los críticos más radicales, especialmente filósofos como Ned Block, argumentan que esta limitación es fatal. Según Block, existe una distinción real entre conciencia fenomenal y conciencia de acceso. Y la neurociencia actual solo puede estudiar la segunda. Pero la primera es lo que realmente importa filosóficamente. IIT y GNW responden de maneras opuestas a esta crítica. IIT la acepta y dice: exacto, por eso no dependemos solo de reportes. Calculamos phi independientemente de comportamiento. Si un sistema tiene phi alto, es consciente, incluso si no puede reportarlo. GNW la rechaza y dice: la distinción fenomenal-acceso es una confusión conceptual. No hay conciencia fenomenal flotando en el cerebro sin estar conectada a sistemas de acceso. La experiencia consciente simplemente es información globalmente accesible. ¿Quién tiene razón? Los experimentos de 2023 no resolvieron esto, pero revelaron algo crucial. Sea cual sea la teoría correcta, la conciencia involucra al menos dos componentes neurales disociables, uno posterior sensorial y uno frontal ejecutivo. Y esos componentes interactúan de maneras complejas que ninguna teoría había anticipado completamente. Y aquí viene el giro que cambia el juego. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse: ¿qué pasaría si dejamos de tratar esto como un combate entre dos teorías mutuamente excluyentes? ¿Qué pasaría si intentamos sintetizarlas? En 2024, un año después de los resultados principales, varios grupos propusieron modelos híbridos. La idea básica: tal vez UIT captura cómo el contenido consciente se genera mediante integración de información en corteza sensorial, y GNW captura cómo ese contenido se hace cognitivamente accesible mediante broadcasting global. Estos modelos híbridos predicen algo interesante. Deberías poder tener disociaciones, contenido rico con acceso pobre, como en algunos sueños o estados psicodélicos donde tienes experiencias vívidas pero fragmentadas que no puedes verbalizar, o contenido pobre con acceso robusto, como cuando prestas atención intensa a algo pero la experiencia perceptual es borrosa. Y de hecho, estudios en pacientes neurológicos y con sustancias psicoactivas están empezando a encontrar exactamente esas disociaciones. Pacientes con daño frontal que reportan experiencias perceptuales normales, pero no pueden usar esa información para guiar comportamiento complejo. Usuarios de alucinógenos que reportan experiencias sensoriales intensas, pero con pérdida de coherencia narrativa y acceso ejecutivo. Esto nos lleva a una posibilidad inquietante. Tal vez conciencia no es una cosa única. Tal vez estamos usando una palabra para múltiples mecanismos neurales que usualmente funcionan juntos pero que pueden disociarse bajo condiciones especiales. Si eso es cierto, entonces la pregunta ¿puede la conciencia medirse? Tiene una respuesta matizada. Depende de qué aspecto de la conciencia quieres medir. Si quieres medir la riqueza del contenido fenomenal, busca integración de información en corteza posterior. Si quieres medir el acceso cognitivo, busca activación de la red frontal parietal. Si quieres medir la conciencia completa tal como la experimentamos normalmente, necesitas rastrear ambas. Y eso tiene implicaciones masivas para las aplicaciones prácticas, para pacientes en estados alterados de conciencia, para el diseño de anestesia, para la evaluación de sistemas artificiales potencialmente conscientes, para la ética de quién o qué merece consideración moral. En el próximo capítulo vamos a explorar exactamente esas implicaciones, porque resulta que esta no es solo una discusión académica sobre teorías abstractas, es una pregunta con consecuencias reales para decisiones médicas de vida o muerte, para el futuro de la inteligencia artificial y para cómo respondemos a la pregunta más antigua de la ética: ¿quién merece ser tratado como sujeto y no como objeto? Y si este descubrimiento, que la conciencia no es una sino muchas, tejida por redes que pueden disociarse, competir y complementarse, ha abierto una grieta en tu forma de entender la mente, entonces estás listo para el siguiente paso, porque lo que viene no es solo teoría, es ética en acción, es la frontera donde la neurociencia decide quién vive, quién duerme, quién siente y quién merece ser escuchado.
Si deseas explorar cómo estas ideas están transformando salas de hospital, laboratorios de inteligencia artificial y tribunales de justicia, suscríbete a El Observador Cuántico. Porque en un mundo donde la conciencia ya no es un misterio único, sino un espectro medible, cada decisión que tomamos, como sociedad, como especie, depende de entender bien qué es lo que estamos midiendo y por qué.